Hay nieve, en tierra, en agua, pero todo Sí, lo que ahora es eso. ya toco con más tranquilidad. Ya me he roto más huesos de la cuenta. Eso es lo que yo le temo a esos deportes, es decir, ¿saldré viva? Sí, es raro eso. Por un lado te da miedo y dices, ¿pero qué hago yo aquí? Pero por otro lado hay algo La adrenalina yo creo que la que te supera atrae. todo. Sí, el último día que estaba haciendo kitesurf, que hacía un viento de la leche, o sea, con una cometa te va llevando sobre el agua. Y claro, cuando hay mucho viento, como vas pasado, hay demasiada potencia y depende Y de... te harta fuerte, ¿no? ¿O qué? Bueno, eso como diga de tirar fuerte sale volando, no, no muy verde que esté. Y decía, ¿qué hago yo aquí? Que estoy acojonado de que me voy a amarrar, pero hay algo que me dice, Hazlo. tírale. Ah, bueno, pues mira. Qué curioso. ¿Qué doy que tengo aquí regalo? Oh, genial. ¿Estamos? Bien. ¿Has confirmado que es el regalo de él? ¿Te imaginas? Madre mía, qué vergüenza. Sí, ya es regalo mío. No es el de Pedro. Vale. Tú por si acaso, oh sí, Pedro. Mi padre me llama Pedro. En ocasiones, ¿no? En ocasiones me llama Pedro. Kiko, eres fisioterapeuta integrativo. Mm. Cuéntanos cómo es tu día a día en consulta. Bueno, pues básicamente yo lo que intento siempre es buscar el origen del problema. Empecé haciendo la carrera de fisioterapeuta y en fisioterapia, bueno, en la fisioterapia convencional es como que te duele ahí, ¿no? Y pues, te trato ahí. Tienes un dolor, una contractura en el trapecio, por ejemplo, pues hay que trabajar esa zona, ¿no? Y luego poco a poco, pues bueno, empecé mi formación en osteopatía. Ya me fue enseñando poco a poco que, bueno, que aunque ahí esté el dolor, el origen puede estar en otro sitio muy diferente. Después de eso empecé a trabajar con temas miofacial y, bueno, pues te da otra visión todavía más integrativa de conexión con todo el cuerpo. Luego me formé, bueno, sistema nervioso autónomo, distintos cursos que luego también me interesa mucho el tema emocional. Entonces, bueno, te van abriendo distintas perspectivas y te van enseñando que aunque un dolor se posiciona en un sitio, el origen puede estar en algo totalmente diferente, en otra zona del cuerpo, provocado por un alimento, una emoción, un hábito, ni circunstancias. Entonces, básicamente, cuando un paciente me llega a consulta, pues lo que intento es buscar cuál es el origen de su problema, de sus dolores. Entonces, bueno, unas veces tengo que trabajar por un sitio, otras veces por otro. Y en eso estamos siempre en la búsqueda constante del origen del problema. Muy bien. Kiko, ¿te ha ocurrido que cuando estás tratando a un paciente y te dice me duele aquí, tú le tratas otra zona diferente? Te dice no, es que es aquí donde me duele. Pero tú como profesional dices, vámonos por aquí. Sí, la verdad que ahora poco a poco como que la gente va entendiendo que aunque te duela una cosa puede venir de... Entonces como que poco a poco la sociedad va entendiendo eso. Pero hace unos años, sí, una persona venía con un dolor de rodilla y me ponía a trabajar en la barriga y claro, yo veía como que me miraba raro, tal cual, estaba terminando ya, y me decía, ya, pero que lo que me duele es la rodilla. Sí, lo sé, no te preocupes. Lo siento. Sí, es la rodilla lo que me... Sí, sé que te duele la rodilla, no te... Sí, cuesta. La gente, bueno, yo como profesional, pues también después de hacer una carrera, dedicas 4 años estudiando eso, también creía que cuando había un dolor en la rodilla, el dolor en la rodilla. O sea, el problema está en la rodilla y había que tratar la rodilla, como nos habían enseñado en la carrera, con lo cual que una persona que no ha estudiado nada de eso te diga o entiende que si hay un dolor aquí, el problema de aquí, es normal. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que explicar mucho a la persona. Yo soy mucho de explicar, me gusta mucho que la persona sepa su proceso, o sea, contarle, bueno, te duele la rodilla, pero la rodilla te duele porque la cadera está mal y la cadera está mal porque tu pelvis está mal y la pelvis está mal porque hay una víscera inflamada y esa víscera inflamada está mal porque
yo qué sé, te pones nerviosa con lo que sea o comes tal alimento y bueno, creo que es importante que la persona sepa lo que le pasa. Yo siempre digo que el 50% de la solución es que la persona sepa cuál es su problema. Una vez que la persona sabe cuál es el problema, ya puede empezar a trabajarlo. Entonces, hago mucho hincapié en eso. Interesante. Interesante y complejo también. Sí, Sí. sí, sí. Porque ahí lo enlazamos con... Has dicho que también haces terapia miofacial. Ujú. Entonces, bueno, también es un poco ahí, para algunas personas desconocidos. Cuéntanos, el mundo fascia. El mundo fascia, hasta que yo que llevo más de 10 años trabajando, todavía descubro cosas nuevas. A mí me gusta verlo como si dijera un punto medio entre la parte física y la parte emocional, la parte del sistema nervioso. Bueno, al final la fascia es, hay muchas fascias, bueno, hay una fascia que es en conjunto, que es la que rodea pues, todos los órganos, el peritoneo, la meninge, el pericardio. Entonces es como una bolsita que recubre el órgano, víscera o músculo, donde va enganchado todo el sistema nervioso, todas las microraíces del sistema nervioso. Y digamos que dependiendo cómo esté tu sistema nervioso, en función de 1000 cosas que pueden alterar tu sistema nervioso, pues a través de esas conexiones van a alterar tu fascia. Y entonces tu fascia luego produce alteraciones en el músculo, en el órgano y produce bueno, adaptaciones para hacer una serie de cosas u otras. Entonces, bueno, se trata de ir desenroscando esas tensiones y eliminándolas para que el cuerpo bueno, restablezca su equilibrio. Pero claro, cada tensión facial tiene su sentido, su porqué, su para qué, su sentido biológico, su sentido bioquímico, su sentido de supervivencia, de posicionamiento postural. Entonces, bueno, pues se trata de ir jugando un poco para ir desenroscando todo eso. Cuando practicas la terapia miofacial, ¿qué sientes? Bueno, cuando empiezas no se siente, o sea, es una habilidad que se va cogiendo en las manos, una capacidad de sentir, que bueno, cuando empieces, la gente, es otra cosa que, como me has preguntado antes, la gente cuando tú le pones la mano y le haces 5 gramos de presión, 5 gramos de presión es lo que una moneda presiona la piel, una moneda de 5 céntimos. Claro, tú le dejas la mano apoyada en una zona de su cuerpo con una presión mínima que no entiende que eso pueda producir un cambio. Entonces, claro, incluso yo cuando empecé con la terapia, ¿no? Y habiendo hecho la formación, me preguntaba a mí mismo, ¿le haré algo a la persona tocándola tampoco hasta que no te vas dando cuenta de los cambios que van sucediendo? Y entonces, bueno, pues al principio no se siente nada, es una habilidad que vas cogiendo, echando muchas horas de práctica, pero bueno, luego empiezas a sentir debajo de tus manos cómo el tejido facial se va moviendo, se va poniendo más tenso, se va soltando, se va desenroscando, va liberando energía, va cambiando la respiración, el pulso, el movimiento facial, las tensiones de los propios diafragmas de esfínteres de las vísceras. Y bueno, es como una conexión, es como cierras los ojos y empiezas a sentir, es como que te conectas con la persona y te haces un uno con ella. Y dependiendo cómo estés tú, o sea, es una terapia que se dirige desde la parte física, pero desde la parte mental. Si tú estás haciendo trabajo miofacial y estás nervioso, no vas a producir nada en la persona. Tú tienes que entrar a un punto de relajación, de calma y hacer como una especie de diálogo entre tu mente, tu mano y el cuerpo del paciente. Entonces, cuando entras en armonía, vas produciendo cambios dentro del paciente. Es Qué como intenso. algo muy, muy mágico. La verdad que bueno, de tanto trabajarlo lo normalizas, pero luego cuando te paras a pensarlo, es como algo muy, muy mágico. Claro. Y me imagino que te pasará como cuando me duele la rodilla, pero la he tratado de otra zona. Esa técnica tan sutil, también a la gente le habrá costado, ¿no? De decir, oye, pero que no me estás haciendo nada, ¿no? Porque vienen con la idea de fisioterapia, masaje. Sí. ¿No? Me imagino. Es verdad que al principio, cuando no te avalan tanto los resultados, ¿no? Y bueno, pues van llegando gente, pues, bueno, pues el fisio que le pilla más cerca, tal cual. Es como que tienes que justificarte mucho, explicar lo que te estoy haciendo, una cosa, aunque parezca que no te estoy apoyando, pero que sí que hace, incluso tú mismo al principio te lo preguntas. Luego ya cuando la gente viene, ya viene recomendada, ¿no? Y bueno, la gente cuenta,
cogido y solo me ha puesto la mano y cuando me ha puesto la mano yo me he empezado a mover y no sé qué y he empezado, yo qué sé, pues a llorar o empezar a recordar esto o lo otro. Pues bueno, pues al final la gente, ya la persona cuando viene ya sabe un poco a lo que viene. Pero sí, al principio es como que tienes que explicar un poquito, pero bueno, eso luego poco a poco va pasando. Si alguien tiene una dolencia que le impide cierto movimiento o le impide cierto tacto, con la terapia miofacial puedes tratarla sin lastimarla, por aquello de la poca presión. Sí, la terapia miofacial sí, es muy raro que produzca daño, porque tú realmente no decides, bueno, hay varias terapias miofaciales, pero bueno, yo la que trabajo, que es inducción miofacial, tú no decides lo que haces, tú induces, pones la fascia en inducción y tú induces a que la fascia se empiece a mover sola, o sea, la fascia dirige, o sea, tú puedes tener la intención de soltar algo o relajarlo, pero al final el movimiento lo dirige la propia persona. O sea, un trabajo miofacial en ti va a ser totalmente diferente a ella. Entonces, bueno, desde ese trabajo miofacial, como la fascia es global, o sea, engloba todo el cuerpo, tú puedes hacer un trabajo facial desde la cabeza y que desde la cabeza estés trabajando, no te voy a decir la punta del pie, aunque se puede, pero bueno, ver una tensión y trabajar una tensión que está, yo qué sé, en tu pierna. Al final todo está conectado y es como si fuera una bolsita, ¿no? Y que está enganchada aquí, pero tú tirando de aquí vas soltando. Entonces es como una técnica de tratamiento, pero también de diagnóstico. Porque conforme vas trabajando, vas moviendo, te vas dando cuenta de dónde está enganchada y de lo que tienes que ir soltando. Tiene que ser muy interesante desde tu postura todo lo que puedes percibir. La terapia miofacial, la verdad que pueden pasar 1000 millones de cosas. Desde una terapia normal, para que la persona se relaje y entre a un nivel muy profundo de relajación, a que empiece a liberar tensiones que vienen de algo que vivió hace 10 años y que de repente pues la persona empiece a llorar, empiece a ponerse muy nerviosa, a respirar diferente y tú le preguntas, ¿qué te pasa? Pues, no sé, estoy llorando, pero ¿sabes por qué estás llorando? Pues porque me estoy acordando de tal. Entonces, bueno, pues tú ya empiezas a relacionar que la tensión que está liberando, que tú la sientes en la mano, cómo se está liberando, no tiene que ver con esa tensión que generó un día a nivel emocional. Y bueno, eso es la verdad que es bonito de sentir, pues como si tuvieras el cuerpo en tus manos. El don. Es como muy mágico. Sí, bastante. Sí. Y lo que decía antes de si se puede hacer daño, es una terapia que es muy difícil hacer daño, pero no quiere decir que no produzca dolor. O sea, porque cuando el síntoma, o sea, una cosa es el síntoma y otra cosa es lo que esté pasando. Entonces, una persona que tiene un proceso, cuando tú haces terapia miofacial, activa mucho la parte parasimpática. El sistema nervioso tiene como dos partes, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos activa, nos pone en alerta, nos pone en defensa y activa unas partes de nuestro cuerpo que sirven para eso. Y el parasimpático es el que nos relaja, nos repone, nos repara. Entonces, cuando tú haces una terapia miofacial, se activa mucho la parte parasimpática. Y la parte parasimpática es la que gestiona sobre todo las inflamaciones. Entonces, si tú tienes algo que no está bien, cuando tú activas la parte parasimpática, se puede producir al día siguiente o a los 2 días o a las 2 horas una inflamación. Y esa inflamación puede producir un dolor. Entonces, bueno, pero forma parte del proceso. Sí, forma parte del proceso, claro. No es que estés haciendo daño, es que si tú trabajas con la fascia del estómago y el estómago no está bien, pues seguramente se produzca una inflamación del epigastrio y al día siguiente a lo mejor estás con un dolor de barriga, pero bueno, es una inflamación que sirve para generar el proceso de reparación. Lo que pasa es que la inflamación siempre lleva asociada un dolor, que bueno, ese dolor sirve para proteger un poco el proceso, una parte de más cosas. Y bueno, pues entonces sí que puede producir molestias o dolores, pero en ese caso siempre son positivas. Qué bueno saberlo, porque así se cambia un poco el concepto de fisio, masaje, y fisio me duele, sino que es una manera más integrativa de llegar al paciente y también de que afloren muchas cosas. De aprender. Porque al final
es un método de tratamiento, pero también es un método de aprendizaje. Porque como tú eres capaz de sentir las tensiones, claro, incluso con muchos años de experiencia, que vienen por todos los sitios, pues a lo mejor una persona te dice, bueno, pues, si a mí me duele el cuello, pero tú empiezas a trabajar y no hay tensión en el cuello, ¿no? O me duele una cadera, empiezas a trabajar y no hay tensión en la cadera, la tensión está en otro lado. Entonces tú como fisioterapeuta, ¿no? Como más estructurado, dices, no, la cadera, la cadera. Pero cuando trabaja un poco más holístico, dice, no, voy a trabajar lo que realmente veo en el cuerpo. No lo que me dice el paciente que siente, sino lo que veo. Y entonces, bueno, pues tú a lo mejor tratas una tensión, pues yo qué sé, o del intestino, o de un hombro, o de otro sitio, y a lo mejor no tocas la cadera porque no sientes que la cadera tenga esa tensión o ese problema. Y luego, bueno, pues cuando ves que el paciente te llega al día siguiente o a los 2 días a la semana y dices, es que no me duele, ¿no? Pues tú dices, mira, pues fíjate, es que es verdad, es que te le doy a la cadera, he trabajado aquí, pues mira, a veces no hay que trabajar donde está el dolor, sino donde está la tensión de origen. Hacer un aprendizaje tanto para el paciente como para el terapeuta. Qué bien. Y que no es solamente algo reflejo, también es algo que trae más cosas. Kiko, desde tu postura como fisio, y es el momento de defender tu profesión. Eres más que la persona que trata una dolencia. Eres una persona que tiene mucha formación, ya no solo por tu campo, sino por los cursos que has hecho después. ¿Se le da el reconocimiento que se merece a un fisioterapeuta? Es una pregunta compleja. A algunos seguro que sí se le da, a otros no. El problema es que la fisioterapia ahora está evolucionando mucho y está cambiando mucho. Entonces, existe la fisioterapia, de que una persona llega, me duele la rodilla y le pone una máquina a la rodilla y ya está, y le hace sus 10, 15 sesiones poniéndole una máquina en la rodilla. Y está el fisio, que a lo mejor pues, le duele la rodilla, pero pues, bueno, ve que esa rodilla está mal porque está mal la cadera, y la cadera está mal porque está mal esto, y yo sé, es un trabajo muy, muy diferente. Es que para mí no tiene nada que ver. Una cosa es un trabajo de investigación y otra cosa es, bueno, pues tienes ahí un dolor, pues te pongo una aparatología que sirve para trabajar los tejidos, que bueno, que está bien en algunos casos, que es una ayuda, pero es que son trabajos completamente diferentes. Entonces, bueno, yo la verdad que el trabajo así, trabajas con maquinaria en el que el fisio realmente no piensa, para mí no es la fisioterapia que me gusta, ni la fisioterapia que yo siento que es fisioterapia. Es como otra cosa, de hecho eso lo puede hacer cualquier persona que tenga conocimiento de saber poner un botón y saber poner una máquina. Entonces, bueno, para mí la fisioterapia que a mí me gusta sí que tiene un reconocimiento, quizá no tanto como el que nos gustaría, bueno, depende, ¿no? El colectivo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre está la pelea, ¿no? Con los médicos, ¿no? Pues algunas veces he escuchado, no, me ha dicho el médico que no vaya, que hasta que no se me quite, o que con una hernia no vaya, hasta que no se me quite el dolor de Aquiles no vaya. Depende del conocimiento. Hay médicos que saben ya de nuestro trabajo y nos recomiendan, y hay médicos que no tienen ni idea del trabajo que hacemos y no nos recomiendan, y pediatras, yo trabajo mucho con niños, pues bueno, hay pediatras que ya te mandan un niño para ciertos trabajos y pediatras que no saben que existe eso o que existe ese trabajo. Bueno, yo creo que el reconocimiento viene de que la persona tenga conciencia del trabajo que hace. Si no tiene esa conciencia porque no le ha llegado, pues evidentemente no lo va a reconocer. Cuando le vaya llegando, pues lo reconocerá. Ahí ya está nuestro trabajo también, ¿no? En hacer conciencia en la gente de que podemos tratar esto, de lo otro, y por aquí y por allá. Hablando ahora sí, para enlazar, has comentado de la aparatología, ¿no? Pero sí hay un aparato que usas, eso sí. Eso sí. Vale, en la NESA, y bueno, pues cuéntanos por qué trabajas con ella, qué efectos hace, en fin, qué causa en el paciente. Vale. Bueno, yo siempre he sido muy reacio a utilizar aparatos, siempre me ha gustado sentir con las manos. Y bueno, sí que he tenido algún instrumento así chiquitito, pero bueno, en general es como que no me gustaba, ¿no? Sí que es verdad que NESA como que me ha conquistado un poco, pero porque trabaja mucho en la línea de lo que yo trabajo. Yo creo que para que un paciente se pueda curar de una rodilla, no tiene que estar solo bien la biomecánica del pie o de la cadera o propia de la rodilla, tiene que estar bien la persona.
tiene que dormir bien, porque en el proceso de dormir es cuando reparamos nuestras células, nuestros tejidos. Entonces, si tú no duermes bien, por muy buen trabajo que haga el fisio, es muy difícil que tú avances. Emocionalmente tienes que estar bien. Si tú en el día te pasas súper activo con la parte simpática, súper activo, ya sea por miedo, porque tu trabajo tiene un montón de estrés o cualquier otra circunstancia, es muy difícil tratar o curar o hacer que un paciente se pueda curar por sí mismo. Entonces, bueno, la NESA es una máquina que lo que hace fundamentalmente es regular el sistema nervioso autónomo. Y entonces el sistema nervioso autónomo es el que dirige muchas funciones de nuestro cuerpo, incluidos muchos procesos reparativos, o bueno, el proceso del sueño en sí. Entonces, bueno, es una máquina que me ayuda mucho y que es un complemento muy bueno para mi trabajo. Porque cuando mi paciente empieza a dormir bien, empieza a estar tranquilo, empieza a estar equilibrado a nivel emocional, empieza a trabajar bien, bueno, a ser equilibrado los impulsos bioquímicos, o sea, los impulsos eléctricos que controlan las distintas glándulas de su cuerpo, pues claro, todo eso es beneficio para mí. Un paciente que está intoxicado de cortisol, es que es muy difícil que el tono de su cuerpo baje porque al final el cortisol genera tensión. Entonces, es una máquina que al estabilizar nuestro sistema nervioso autónomo, pues por ejemplo hace que los niveles de cortisol se normalicen y bueno, eso al final produce muchos beneficios, bueno, mucha ayuda a mi tratamiento y muchos beneficios al paciente. Entonces es una máquina que sí que me gusta trabajar mucho con ella, cada vez más. Ay, qué bien, qué bien. Sí, que a pesar de ser una máquina, eso va en tu Sí. línea. ¿Sí? Al final, bueno, la tecnología va avanzando y se van haciendo estudios y se van viendo cosas y bueno, no me gusta una máquina en sí, bueno, aunque está bien también, pero bueno, una máquina en sí que vaya solo al tejido, pero una máquina que te produce que tú te equilibres y además que, bueno, no solo eso, que yo al final lo voy viendo en mis pacientes cómo van evolucionando, cómo van durmiendo mejor, como aunque no haga un trabajo emocional, la persona cuando su sistema nervioso está equilibrado, las cosas las va viviendo de manera diferente. Entonces, cuando el paciente va viviendo todo de manera diferente, sus emociones son más neutras y al final eso hace que esté en más equilibrio y que tenga más capacidad de curarse. Igual que una persona, ¿no? Por ejemplo, cuando no duerme bien, todo le es un mundo y eso hace que, bueno, que al final cualquier cosa del día a día lo desequilibre muchísimo y eso al final son, pues, bueno, son disparos hormonales que van generando en sus glándulas, que van generando ciertas cosas en su cuerpo. Pues claro, eso al final va haciendo que tenga problemas. Entonces, cuando todo eso es mucho más equilibrado, pues al final son todos beneficios. ¿Y cómo la usas? Es decir, llega el paciente y tú lo valoras, es decir, te viene con una cervicalgia, ¿no? O bueno, un dolor de rodilla y tú decides ponerla, ¿no? ¿Cómo lo valoras? Vale. No sé, Sí, ¿qué sí, programas tiene? Es decir, ¿dónde afectan? Bueno, yo pongo la NESA en el paciente que creo que es necesario la NESA. Es verdad que casi a todos le ayuda. Hay pacientes que a lo mejor sus dolores son, no sé, porque su puesto de trabajo le genera malas posturas o no sé, porque está todo el día en el sofá. Hay pacientes que su problema no es un desequilibrio del sistema nervioso, ¿no? Pero los que yo veo que tienen una alteración del sistema nervioso autónomo, pues bueno, pues se tumba, se hace una serie de test para ver un poco por dónde anda su desequilibrio y bueno, es una máquina que se pone una especie de calcetines en los pies, unos guantes que llevan unos electrodos y luego bueno, hay otro electrodo que se pone en una zona del cuerpo que tú decides dependiendo un poco dónde quieras trabajar, ¿no? En la parte del sistema nervioso que quieras trabajar, sea la parte que domina el estómago, el intestino, el cerebro, una parte concreta del cráneo. Se hace un test y ya se va poniendo. Es una máquina que se suele poner una vez por semana y poco a poco pues, la persona va equilibrándose. Entonces, pues, yo primero evalúo, ¿no? Depende del problema que tenga. Si creo que tiene que ver su sistema nervioso o el desequilibrio del sistema nervioso en sus dolores, pues sí que la suelo utilizar casi siempre, porque la verdad que he visto que avanzan, los resultados son mucho más rápidos, más duraderos y bueno, es más eficaz. Cuando se van a casa los pacientes, ¿con qué sensación se van? Me refiero, les puede ocurrir como con el trabajo miofacial, les puede venir no sé, una emoción, en fin, puede ocurrir todo eso. Pues es muy parecido al trabajo miofacial.
Lo más típico es que en la propia sesión estén muy relajados, se relajen profundamente, pero luego hay gente pues, que igual, que en una sesión se destapa o se libera algún trauma emocional, algún bloqueo energético, algo que está enquistado y bueno, pues empieza el viaje. Ya depende un poco de lo que esté liberando cada persona, pues puede ser desde, yo qué sé, empezar un cabreo muy grande con lo que sea, empezar un llanto muy suave o más intenso, o puede pasar mil millones de Sí, cosas. sí. De hecho, todavía llevo ya como 2 años trabajando con ella y todavía van pasando cosas distintas. La persona luego me cuenta, pues al día siguiente, pues bueno, pues ayer estuve con un dolor de estómago que llevaba sin que me doliera así, desde que hacía los exámenes de la universidad, o me dio un dolor de cabeza como el que me dio cuando tuve, yo qué sé, tal problema con no sé quién, que me tuvo, yo qué sé, un mes loca perdida. Bueno, pues depende un poco. Yo también, cada persona, esto es como todo, la NESA es una herramienta y se puede utilizar con unos estándares muy básicos, ¿no? Y muy programados, ¿no? Un punto y otro, que es como los estándares. O, bueno, pues puede hacer distintos testajes para ver dónde se pone. Se puede poner en 1000 sitios diferentes del cuerpo y en cada sitio puede producir unas cosas distintas. Entonces, depende de lo que vayas buscando, lo que quieras hacer y tal, pues vas buscando unas cosas a otras y va a tener efectos totalmente diferentes. No tiene nada que ver estimular una zona del cráneo concreto que estimular, yo qué sé, una rodilla para un proceso así un poco más físico. Ujú. Muy bien. Y con esa búsqueda de bienestar, ¿hay que Sí. llegar a algún nivel de dolor o de sensación para llegar a la mesa? ¿O tú como terapeuta tienes un margen para decir voy a aplicar estas herramientas, voy a hacer estos procesos, ahora es el momento de la mesa? Al final te das cuenta de que tú no puedes dirigir el proceso. O sea, yo, bueno, al principio no era muy cabezón, no. Quiero quitar ya el dolor, quiero quitar esto y esto y esto, es como que lo quería dejar todo solucionado y si era una sesión mejor, ¿no? Y con la experiencia y con el tiempo te vas dando cuenta de que cada paciente tiene su proceso, de que cada paciente tiene sus tiempos, de que cada problema se tiene que solucionar en un momento determinado de la vida del paciente. Y bueno, ahí tienes que tirar mucho de intuición o de test que te sirven, bueno, un poco para saber lo que trabajas, ¿no? Para conectarte un poco con tu intuición o con lo que requiere el paciente y tienes que ser muy respetuoso porque, bueno, a lo mejor hay dolores que están en relación a un proceso de paciente complicado que a lo mejor en este momento de su vida no puedes destapar porque, yo qué sé, porque la persona tiene 1000 historias. Entonces, bueno, pues aunque sepas que hay un problema que está muy condicionado con algo y que si trabajas algo va a cambiar muchas cosas, pues a veces tienes que escuchar al paciente, ver lo que quiere, qué es lo que necesita, en qué momento de su vida está y saber de qué manera tienes que trabajar. Yo, aunque sé trabajar de manera holística, a veces un paciente viene que le duele el cuello y digo, mira, lo que necesita es que le den un masaje ese día en el cuello y se vaya con su cuello tranquilo porque está saturado, está ahora mismo que lo que necesita es descansar de ese dolor de cuello. Y bueno, lo trato, pero luego le digo, oye, mira, que sepas que tu dolor de cuello, esta tensión la hemos tratado, la hemos quitado, pero que esto viene de aquí, de aquí, de aquí. Y que bueno, que luego en otro momento, cuando estés tranquila, cuando quieras, cuando a ti te apetezca, bueno, pues te vienes y volvemos a tratar. Y la gente parece que no, pero ese mensaje que dejáis, luego te dicen, bueno, Kiko, que mira, me dijiste esto y quiero empezar a trabajarlo. Pues, en el momento que tiene disposición se empieza a trabajar. Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay que ser respetuoso con lo que la gente necesita en ese momento. Y te puede llegar alguien, por ejemplo, hoy y decir, mira, he visto el vídeo y quiero que me pongas la mesa. Puede pasar. Sí. A ver, a mí mi ego de terapeuta, cuando alguien me dice, yo quiero que eso, siempre digo, no, pero tú dime qué te pasa, qué es lo que es eso, y luego yo ya te digo, a lo mejor sí te la pongo, a lo mejor, pero dime lo que te pasa, y ya decidimos entre los dos, hablamos, te cuento, o intento saber por qué te pasa esto y esto, te lo explico, y ya vemos cuál es la solución. Y bueno, entonces intento convencerlo para decidir la mejor terapia para él. Yo entiendo que yo soy el profesional,
y soy el que tengo que decirle, pero bueno, que tampoco tengo problemas si una persona me dice, chico, hoy quiero que me haga esto porque me apetece. Pues bueno, ya está, pues se lo hago y ya está, no hay problema. Hay que ser flexible. Hay que ser flexible. Como la vida misma. Sí, exactamente. Kiko, ¿una emoción puede afectarnos a nivel físico? Sí, claramente sí. Al final la gente lo ve como algo muy esotérico, ¿no? De, las emociones. Pero al final el ser humano es un ser humano que está diseñado para la supervivencia en un hábitat natural, no donde estamos ahora. Entonces, bueno, necesita que se produzcan ciertas adaptaciones en su cuerpo cuando pasa algo. Entonces, bueno, nosotros tenemos como un sistema de creencias y en ese sistema de creencias generamos unos pensamientos, ¿vale? Ese pensamiento genera una emoción y esa emoción es lo que te invita a llevar la acción, pero esa emoción también genera una adaptación en tu sistema nervioso autónomo que tiene que generar unos cambios. Por ejemplo, si imagínate, estoy, ¿no?, en la selva, ¿vale? Nosotros somos mamíferos, tenemos el sistema nervioso de un mamífero, ¿vale? Prácticamente igual. Entonces, bueno, pues imagínate, estamos hace 2000 o 3000 años y estamos en un entorno mucho más natural, en el que había todavía peligro de que algún animal te acechara, ¿no? Entonces, tú escuchas un sonido, ¿no?, y parece que, bueno, lo determina. Parece que es un animal que está viviendo conmigo o es algo peligroso o qué circunstancias. Tú genera una emoción, genera un pensamiento, madre mía, viene un animal, me puede hacer esto. Genera una emoción, que es la emoción miedo. Y esa emoción te tiene que generar una adaptación en tu sistema nervioso. Tienes que disparar adrenalina, tienes que poner los músculos tensos, tienes que el corazón empezar a latir a 1000 por hora, porque te tiene que preparar para lo que va a pasar. Entonces, claro, esa emoción está produciendo un cambio en tu cuerpo. Que esa emoción, ese cambio se produce durante 15, 20 minutos o una hora, un día, pues no pasa nada. Pero cuando esa emoción se mantiene durante mucho tiempo, las adaptaciones que genera tu sistema nervioso autónomo para defenderte, que son buenas y son necesarias, empiezan a producir disfunciones, porque un corazón latiendo con mucha fuerza, pues bueno, puede estar un día, pero cuando está así durante años, pues a lo mejor hay una disfunción. O, por ejemplo, cuando tenemos una preocupación, ¿no? Pues cuando tenemos una preocupación se le da unos ciertos recursos a una parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, a la cabeza, ¿no? Porque una preocupación necesita que solucione un problema. Una preocupación viene porque hay un problema y ese problema hay que solucionarlo. La adaptación que hace tu sistema nervioso autónomo es darle recursos a la cabeza para que produzca una solución, ¿vale? Pero esos recursos se los está quitando a otro. Es muy típico, ¿no?, que cuando estás preocupado se te cierra el estómago, ¿no? Estás preocupado con algo y se te quita el apetito. ¿Por qué se me quita el apetito? Porque no es momento de hacer la digestión, de que la sangre vaya al estómago y hacer un proceso digestivo. Es momento de darle prioridad a la cabeza. Pero claro, ahora tenemos problemas por tonterías, pero un problema hace 4000 años eran problemas de supervivencia. Yo qué sé, no encontramos comida aquí, hay que decidir a dónde vamos, no hay agua aquí. Entonces, si no lo solucionas, si no piensas, si no eres hábil a nivel mental, al final no sobrevives. Pues todos los procesos que hace el sistema nervioso autónomo están diseñados para la supervivencia. Entonces, claro, esas emociones, si tú estás preocupado un día, igual que el otro, no pasa nada, pero si tú estás preocupado un mes, pues claro, siempre se ha dicho, ¿no? Te va a dar una úlcera de tanto preocuparte. Pues claro, si tú tienes tus recursos en tu cabeza durante mucho tiempo, claro, no vas a dormir. ¿Pero por qué no vas a dormir? Porque tu cabeza está a 1000 por hora. ¿Por qué? Porque tiene un problema que hay que solucionar. Es que eso es lo que tiene que pasar a nivel de supervivencia. Claro, a nivel digestivo va a empezar a hacer agua. Pues ya la comida no te va a sentar bien, va a hacer un proceso digestivo incompleto. Cuando estás nervioso, estás con el sistema simpático, los niveles de ácido clorhídrico ya no son altos, con lo cual son más bajitos, con lo cual ya digieres peor. Entonces, bueno, se van sumando ahí muchas cosas. Entonces, claro, tú estás preocupado, eso te altera el estómago genera tensión, puedes estar replegado cuando hay un dolor de estómago porque está inflamado, eso te cambia tu postura, hace que unos músculos tiren más, digieres peor la comida, hay menos minerales, menos vitaminas, menos nutrientes, tus músculos ya se van a comportar de manera diferente, se puede producir 1000 millones de cosas que derivan en un dolor por aquí, por allí o por allá, que derivan al final de muchas cosas. De un proceso emocional, claro. Sí, que está todo enlazado. O sea, Sí. emoción se manifiesta no solo en un dolor, ¿no? Sino también repercute luego al final incluso en la postura, ¿no?
Es que el dolor, claro, el dolor es como lo último, es como lo que la emoción produce el dolor, es que es mucho más complejo. No es que una emoción, ¿no? Como algunas veces o antiguamente se veía, ¿no? Que decía, que tengo un dolor y es psicológico, y es que parece como que lo estás inventando. El dolor al final es lo último que sucede. Si tienes una emoción, sucede una serie de adaptaciones en tu cuerpo con un cierto sentido, y esas adaptaciones, si se mantienen durante mucho tiempo, generan disfunciones, y esas disfunciones pueden generar procesos inflamatorios que al final generan un dolor. Bueno, puede ser ese camino y mil diferentes, pero claro que al final no es el dolor, no es emoción dolor, el dolor es lo que pasa después de un proceso, puede ser más corto o más largo. Sí, sí, más complejo. Estamos dejando claros varios conceptos y varios pasos también. Kiko, cuando ha pasado el momento de estrés, cuando ya se ha solucionado lo que sea que nos inquietaba, ¿cómo conseguimos relajarnos? Claro. Bueno, a veces el proceso se disuelve por sí mismo. O sea, bueno, pues estás preocupado por una nota, pues vas y ves que has aprobado, automáticamente tu cerebro le dice, tranquilo, que ya has aprobado, ya que sé, tus oposiciones, ya puedes estar tranquilo, que tienes tu plaza, tal. El cuerpo automáticamente, igual que se puso tenso pensando que como no apruebes va a ser el fin del mundo, se va a relajar de manera automática. Entonces, bueno, se activa la parte de parasimpaticotonía y ahí empieza el proceso reparativo. Todo lo que has estado desgastando, tensando y desequilibrando durante el tiempo, en ese proceso se va a regenerar, se va a reparar, pero ahí en ese proceso también puedes tener muchos dolores, porque en ese proceso se producen inflamaciones para reparar que van asociadas a un dolor. Muchas veces tenemos menos dolor en el proceso en el que estamos tensos que cuando luego resolvemos ese proceso. Por eso cuando trabajas con la NESA, empiezas a resolver cosas o activar el parasimpático y empiezan algunas veces más dolores de los que había, que son temporales, pero pasan. Y cuando un proceso, bueno, pues se mantiene en el tiempo y no se resuelve, pues bueno, tú como terapeuta tienes que utilizar los recursos necesarios para que eso pase. A veces, bueno, pues si deriva de un proceso emocional, pues bueno, tú con tus recursos puedes intentar que la persona vea un poco las cosas de manera diferente, que cambie su perspectiva, que cambie su manera de ver lo que está pasando, para que, bueno, cambie ese proceso. Y si no tienes los recursos, pues tirar de psicólogo o de cualquier compañero que te pueda ayudar a trabajar ese proceso. Nosotros aquí trabajamos en una clínica integrativa, y entonces, bueno, pues trabajamos una psicóloga, un nutricionista, una podóloga, pastoróloga, un redactador deportivo. Entonces, dependiendo del proceso que es, pues a veces lo puedo resolver yo, a veces necesito derivar a la psicóloga o al redactador o a la podóloga, etcétera, etcétera. Depende de cada proceso, pues es de una manera o de otra. Con lo que estabas contando me ha hecho recordar lo típico, ¿no? La persona está trabajando, el estrés, el día a día, no somos conscientes de nada, de si te dan un dolorcillo, claro, el sistema nervioso está a tope, pero te vas de vacaciones, te relajas y es que me pongo mala en vacaciones, ¿verdad? Y dices tú, pero si ahora es cuando estoy a gustito, estoy relajada. Claro, ahí es donde entra el parasimpático, A ¿no? reparar todo lo que has hecho durante... Claro. Sí. Y la gente se enfada, ¿pero por qué en vacaciones me pongo mala? Claro, es cuando le das permiso a tu cuerpo, ¿no? Claro, exactamente, cuando le das la prioridad, claro, de hacerlo. Cuando estás en modo supervivencia, estás sobreviviendo, no tienes que estar pensando, tu cuerpo no tiene que tener los recursos para eso. Luego cuando paras, pues, por eso es muy importante que la persona sepa cuál es el problema o por qué le viene, porque si no sabe lo que le pasa, no puede darle solución. A veces se le puede dar solución porque se puede cambiar ciertos aspectos de su vida y a veces no se puede, claro. Como no cambie de vida o de trabajo o de otra cosa, pues no se puede. A tener en cuenta. Kiko, y cuando nos vamos a dormir, que el cuerpo está supuestamente tranquilo y nuestra mente también, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con todo ese estrés, con todo ese bullicio? Bueno, durante el sueño suceden muchísimas cosas y hay muchísimas fases. Depende. Hay personas que durante el sueño no sucede lo que debería de suceder, que esa es como la gran pandemia que tenemos ahora en la sociedad. Un sueño de mala calidad, poco resolutivo, en el que no se entra en las fases que se deben de entrar, porque hay fases muy importantes en las que se produce una reparación del sistema nervioso autónomo, bueno, en general, ¿no? de nuestro cerebro,
Y bueno, la gente cada vez tiene más sueños superficiales, escasez de sueño, insomnio. Al final, el estilo de vida que llevamos, tantos problemas, hace que luego cuando llegue la noche hay gente que sí es capaz de desconectar, pero hay mucha gente que no es capaz. Y eso es un gran problema que tenemos. Por eso realmente invertí en la NESA, porque la NESA es algo que me ayuda a que mi paciente pueda entrar en una fase de sueño muy profunda y pueda reparar lo que debe de reparar. Pero bueno, en el sueño, como si dijera, se reequilibra, por decirlo así, de una manera muy fácil, todo lo que hemos ido desequilibrando en el día, con el estrés, con las tensiones. Se supone que es la fase en la que el cuerpo se recompone, se reequilibra o ¿cómo se dice a nivel fisiológico? Se repolariza. ¿Qué cosas? Vaya. Sobre todo en estos tiempos donde vamos con tanta prisa y a veces, me incluyo, Sí, no descanso lo suficiente. Entonces, la de cosas que el cuerpo se está perdiendo. claro. No le damos la importancia que tiene. Sí, Parece que es de moda dormir poco y hacer mucho, sí. pero no le damos la importancia al cuerpo también para que haga sus procesos. Ujú. Bueno, eso cada vez pasa más, pero claro, siempre que hay un problema en la sociedad empieza a salir también, ¿no?, soluciones. Por eso ahora está tan de moda el mindfulness, por ejemplo, ¿no? El saber mantenerse en el presente, no proyectarte. Si ya estamos aquí, no estoy, ay, ya tengo otro paciente y mañana tengo no sé qué, y luego tengo. Porque al final, si no, mi sistema nervioso se empieza a adaptar a que yo mañana tengo muchas cosas que hacer y tengo esto. Entonces, claro, no está tranquilo. Si yo estoy aquí ahora, tranquilo, teniendo una conversación, mi sistema nervioso está adaptándome a lo que tengo ahora. Si no, adapta hacia otras cosas. Por eso es tan importante tener la capacidad o enseñarle al paciente a intentar mantenerse en el momento presente. Eso parece una tontería, ¿no? A lo mejor dice, pero ¿cómo mi dolor de rodillas se me va a curar manteniéndome en el presente? ¿Qué chorrada me estás contando? Pues sí, porque si tú estás estresado, tu sistema digestivo va a trabajar de una manera y va a tener un colon seguramente irritable, y ese colon va a alterar las tensiones o la biomecánica de tu cadera, y eso te va a alterar la rodilla, y a lo mejor manteniéndote en el presente durante tu trabajo, durante tu día a día, hace que tu colon empiece a estar bien, que las tensiones de tu intestino o de tu pelvis se restablezcan y se te quita el dolor de rodillas. A ver, no es tan fácil porque la gente que normalmente se preocupa tanto, está eso, de un día para otro no tiene ese control. Entonces, bueno, pero si tú le das unas pinceladas al paciente de, oye, mira, pues apúntate a un curso de mindfulness, pues esto, haz lo otro, y tú mientras tanto le cambias las tensiones y luego le recomiendas algo a nivel nutricional para que esté bien, y también le trata un poquito la rodilla y le pones la mesa para que empiece a dormir mejor y le vas dando por distintos puntos, pues al final eso hace que la terapia sea muchísimo más efectiva que si tú tocas una simple rodilla. Somos muy complejos por lo visto. Sí, Sí. mucho. Sí, Además, supongo que como oficio sí. Ujú. te pedirán que rápido soluciones algo, que rápido Sí. trates esta dolencia y el paciente ya esté funcionando. Sí, bueno, eso no me lo pide el paciente, bueno, el paciente te lo pide, pero el que más me lo he pedido he sido yo. O sea, yo he sido siempre de que ahora es solucionar ya el problema en el momento, y bueno, al final aprendes que todo tiene su proceso, que todo no depende de ti, que si una persona come mal, es muy difícil que tú le quites un problema que dependa de un problema intestinal, que si el paciente no se quiere curar, no se va a curar, porque hay muchos pacientes que a nivel inconsciente no se quieren curar o necesitan estar así por ciertas cosas. Entonces, bueno, una cosa que tienes que lidiar y sabes que eso, que sobre todo que todo no depende de ti, que hay muchos factores que dependen de que el paciente haga esto o lo otro. Entonces tú le das el consejo al paciente, el paciente a veces lo hace, a veces no lo hace. Si no lo hace, pues no puedes obtener los resultados que a mí me gustaría, pero no son por mí, son porque ese paciente no está haciendo lo que debe de hacer. Pero sí, al final somos muy, muy complejos. Y cuando te crees que sabes algo del cuerpo humano, que dices, uy, ya lo tengo controlado, ya sé un poco, ¿no?, de cómo funciona esto, lo otro, va a otra formación y te hacen así placa. Y te das cuenta de que no tienes ni idea. Y cuando termina esa formación y ya te crees el rey del mundo, va a otra, y así es continuamente, y cada vez aprendiendo cosas y otras. Y cuanto más sabes, más cuenta te das de lo poco que sabes. Y es no parar. Yo siempre estoy como esa, ya, este curso ya, este curso ya.
y no pares, no pares, no pares. Es que termináis la carrera y aparte os vais formando Sí, constantemente, porque lo que tú dices, siempre salen sí. nuevas técnicas o formas de abordar. La verdad que la fisioterapia es una de las carreras, o por lo menos por lo que yo veo, no todo el mundo, hay gente que a lo mejor termina la carrera y no vuelve a hacer, pero es una de las carreras de las que sale y hay un curso, otro curso, otro curso, otro curso, otro curso, otro curso, y yo creo que no paramos en la vida. Pero bueno, es lo bonito también que tiene, que siempre vas aprendiendo cosas nuevas, maneras distintas de abordar, problemas que antes no solucionabas, pues aprender a decir, esto iba a ser por esto. Y poco a poco cada vez vas cubriendo un abanico un poco más amplio de técnicas y de recursos y eso, bueno, por final va haciendo que cada vez tengas mejores resultados en tus pacientes. Y también me gusta que aquí en el centro Ujú, podéis abordar distintas fases ujú. a través de distintos profesionales. Sí, eso es bastante importante porque si un paciente, por ejemplo, por mucho que le hagas, por mucho que lo trabajes, un paciente que sale del trabajo, se va a su casa, se sienta, se tira todo el día tumbado, el fin de semana no hace nada, no se mueve, y que tú no puedes, es que es muy complicado sacarlo adelante. Entonces, bueno, pues venga, apúntate con Fernando, tal y cual, y empieza a trabajar, a ponerse fuerte, se empodera, ve que cosas que no podía hacer, empieza a hacerlas, igual que con la nutrición. Un paciente que come fatal, que come nada más que cosas inflamatorias, ¿cómo le curas tú un proceso inflamatorio? Es que es imposible. Bueno, empieza a trabajar a nivel nutricional y también tiene muchos cambios, igual con la psicología. Un paciente que está muy desestructurado a nivel emocional, pues bueno, cuando va a un psicólogo y se empieza a armonizar, empieza a reequilibrarse, pues todo empieza a ir mucho mejor, igual con el tema postural, con las plantillas, con los podólogos, un problema de pie. Si ese pie te da un problema en el cuerpo, el pie es lo primero que apoya. Pues si tú no tienes un buen apoyo, porque hay una espina irritativa o hay algún proceso en el pie, pues al final, por mucho que hagas por arriba, si eso viene de ahí, no lo vas a trabajar, no lo vas a solucionar. Con lo cual, está genial poder trabajar en una clínica multidisciplinar. Y bueno, nosotros también trabajamos con una odontóloga, y bueno, mucha gente también que viene a hacer otro tipo de terapias, un poco más alternativas, pero la verdad que es un privilegio poder trabajar en una clínica así. Kiko, ¿y cómo consigues liberar toda esa carga del día a día? Todas esas cosas que percibes. Bueno, a veces se consigue y a veces no se consigue. Al principio sí que es verdad que, bueno, que empatizaba mucho con los problemas de los demás y me costaba, me afectaba, me iba a tocadillo a casa, pero en realidad cuando vas entendiendo que cada uno tiene un proceso, que el problema que tiene esa persona es parte de su camino y que, bueno, igual que todos vamos viviendo cosas, vamos aprendiendo, evolucionando, cambiando, aprendiendo, ¿no? De un dolor, pues sí, un dolor es malo, pero un dolor a lo mejor te lleva a empezar por el fisio y cambiar tu nutrición y eso te hace sentirte mejor, sentirte, pues bueno, pues vas viendo los problemas y en vez de verlos como problemas, los ves como oportunidades para que la gente vaya cambiando, ¿vale? Procesos muy dolorosos, muy duros, que a veces no terminan como te gustaría y otros que sí, pues bueno, al final si entiendes que la vida es eso y lo normalizas un poco, que eso es así, punto, que está la vida, esto es el ser humano y así, problemas, soluciones, un camino, aprendizaje, pues bueno, pues al final lo normalizas y te vas a tu casa con tranquilidad porque bueno, porque eso es algo normal de la vida. ¿Practicas algún deporte? Bueno, sí, practico, bueno, por supuesto con Fernando, con nuestro redactador deportivo, para un par de días de trabajo de fuerza y luego, bueno, pues los fines de semana hago ciclismo, luego me gusta también hacer snowboard, también me gusta mucho el kitesurf, ¿no? Siempre me gustan deportes un poco de aventura, de adrenalina, que te enfrenten un poco con tus miedos. Son los deportes que mejores sensaciones me dejan. Bueno, tú por lo menos liberas también a través del deporte. ¿Y los que no son amantes del deporte, Ujú. cómo pueden canalizar un poco su energía o toda esa carga del día a día? Bueno, al final hay mil recursos, desde irte a la montaña a dar un paseo tranquilo, hablar con tu pareja, tomarte una cerveza con los amigos, yo qué sé, mil historias, venirte a ponerte la mesa, yo qué sé, no sé, mil recursos, mil técnicas que buscan el equilibrio, yendo a terapia para saber gestionar tú ese problema, no sé, hay mil
El deporte, por supuesto, es una muy buena, pero hay miles. A mí me gusta sobre el deporte, me gustan deportes en los que cuando lo estás haciendo solo puedes pensar en eso. O sea, que no permita que tu cabeza se vaya a otro lado. Por ejemplo, correr o andar, tal, bueno, puedes hacerlo, pero puedes estar pensando en otra cosa. Cuando tú te estás tirando por una montaña, te estás jugando la vida, vas por una piedra, un salto, tu cerebro tiene que estar en esa piedra aquí, esa piedra acá, giro, freno, esto. Entonces, es que no puedes hacer otra cosa que estar en el momento sí o sí, porque si Lo no te dices porque matas. lo practicas. Claro, al final es como una manera de hacer mindfulness, porque solo puedes estar en el presente. Entonces ahí no puedes estar pensando en el trabajo, en esto, en las cuentas, en los problemas de aquí o de allá. Entonces ese tipo de deportes me gusta mucho y lo aconsejo por eso, porque al final es algo que tienes que desconectar. Además que tú lo notas, que cuando lo haces y cuando terminas como que tu cabeza se ha despejado de todo. Luego ya cada uno vuelve otra vez a eso, unos más rápido, otros más tarde, pero dejarte por lo menos en ese momento bien te deja. Fíjate, no hace falta meditar en silencio, desde la calma. Tú, por ejemplo, lo haces bajando una montaña. Sí, es que para mí es como una forma realmente de meditar. O sea, al final, meditar, ¿no? Bueno, depende de cada meditación, no pienses en nada, deja la mente en blanco. Pero es que cuando tú estás haciendo eso, trabaja una parte de tu cerebro que es como muy automática, pero a ti no te puede venir un pensamiento de, ay, mañana tengo que hacer esto, cosa que es la mínima, te metes contra una piedra y sales volando. Entonces, bueno, al final es una manera de meditación. Cada uno encuentra su momento, su espacio momento. y también su forma de recorrer el camino. Sí, exactamente. Kiko, te hemos traído un regalo. Esperemos que te guste. Muchas gracias. Para esos momentos donde vuelves de la montaña y ya relajas un poco más. Para ti. Aquí es cuando se escucha el redoble de tambor. Mira, de lo que estábamos hablando. Sí, Confía en el proceso de la vida. sí, sí. La verdad que sí. Un buen mensaje para, bueno, para desconectar, ¿no? Cuando hay problemas, no sabes por eso, bueno, confía en el proceso, relájate y deja que la vida fluya. Muchas gracias. A Kiko, un ti. placer. Igualmente. Y quedamos para otro, que veo que todo fluye. Ojalá. Muchas gracias. A ti. Muy bien, hemos terminado, Kiko. Genial, ¿no? Lo has hecho muy bien. Me salió muy bien, sí. Mejor de lo que me esperaba, sí. Te he Sí, visto muy La verdad, cómodo y Hemos fluido mucho, ¿no? bastante. Sí, sí, sí. Esto se te da. Sí.